Hola, ¿qué tal? Soy Javier Lozano, bienvenidos y bienvenidas a este evento que realizamos periódicamente para difundir conocimientos tecnológicos en nuestra comunidad. El principal objetivo del mismo es que podáis aprender, conocer y mejorar vuestros conocimientos y vuestra área. Lo primero es saber si estáis viendo la pantalla, la presentación, ¿lo veis correctamente? En el chat, por favor, si podéis comentarlo. Si estáis viendo la presentación, ¿me escucháis? Muy bien, perfecto. Pues nada, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias por vuestra participación y algunos de vosotros sois personas que ya habéis participado en otros eventos, con lo cual pues nos complace que podáis seguir en este entorno. ¿Qué es lo que hemos pensado dentro de nuestras distintas áreas? Como sabéis, tratamos varias áreas de tecnologías punteras o novedosas que los clientes sólidos necesitan en cuanto a soluciones tecnológicas, la familia de Azure, la familia de Power Platform, familia de Microsoft, que próximamente vamos a hacer varios de Microsoft Viva, y la parte de Power Platform, pues y nos interesa pues conocer esta tecnología que no por su novedosa incorporación, ya que Microsoft la incorporó hace no muchos años, 2-3 años, como una evolución de Dynamics 365 o como una evolución anterior del CRM, nos interesa conocer en profundidad para poder obtener y proponer soluciones que tengan éxito en las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver hoy? Pues bueno, primero presentarme. Hoy, durante la primera parte de la sesión, voy a ser la persona que va a realizar la ponencia, en la cual pues, vamos a analizar pues, distintos aspectos que los arquitectos de Power Platform deben de tener en cuenta a la hora de analizar soluciones. Desde la parte primero inicial, porque esto tiene varias sesiones, no da tiempo a ver todo el proceso. Vamos a ver la parte de implementación previa, la parte de analítica, de análisis. Luego vamos a dejar otra sesión adicional donde veremos temas más orientados a la parte de implementación y de analítica. En ese sentido, también contamos con la presencia de nuestros partners, nuestros socios de México, y muchos de vosotras y vosotros, pues precisamente estáis de allí, así que bienvenidas a todos vosotros. Y comentar que en la sesión, pues, que la estamos grabando, pues también podéis realizar preguntas que intentaremos resolver o bien posteriormente. En esa modalidad, Erika, pues, será la persona que va a comentar algunas actividades de México y posteriormente vamos a también ver pues, las distintas opciones el próximo evento. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Pues principalmente lo que vamos a ver son las principales habilidades que debe de desarrollar un arquitecto de Power Platform, cómo son los aspectos principales de la arquitectura. Ahí también ver por encima, porque eso lo veremos en profundidad posteriormente, para aquellos que ya habéis participado en el evento y que tengáis experiencia, pues distintas situaciones que se pueden dar dentro de Power Platform y cómo analizar el rendimiento y cuáles son las decisiones que debe tomar un arquitecto, aunque todo esto dicho en un plazo de 1 hora, pues es toda una vida de un profesional, pues es muy difícil poderlo analizar única y exclusivamente en este tiempo. Pero sí vamos a hacer una serie de preguntas, de cuestiones, de ejemplos reales que nos van a permitir también, pues, sobre todo, afrontar el primer proyecto, la primera solución que un cliente pueda tener. En mi caso, pues, yo llevo con temas de apps antiguas, antes llamado el CRM nativo, ¿no? Que era la aplicación única. Como sabéis, cuando hablamos de Power Apps, pues cuando hacemos los exámenes te dicen, no, las apps de Microsoft, pues muchas veces tendemos a pensar que son las diseñadas en Canvas o
o en modelo basado en modelo de datos, pero obviamente un arquitecto tiene que conocer las aplicaciones nativas originales y originariamente que dieron lugar luego a Power Platform, porque Power Platform no viene antes de, sino después de las aplicaciones que tenía Microsoft en el área de ventas, en el área de servicio al cliente, en el área de atención al cliente y otras soluciones que se han ido lanzando a medida que se ha ido desarrollando estas tecnologías. Por tanto, cuando hablamos de un arquitecto de Power Platform, pues un arquitecto de Power Platform muchas veces es necesario que conozca un área 360 grados de todo lo que tiene que ver con las habilidades de Power Platform. Eso quiere decir que tiene que saber Power Platform, pero también tiene que saber cómo diseñar aplicaciones con Power Platform, tiene que conocer todas las soluciones que tiene Power Platform, pero no solamente las clásicas de Power Platform, que son las clásicas de Power BI, Power Apps, Power Automate, Virtual Agents, sino que además, por supuesto, todo el tema de Azure, conocer y controlar el tema de Azure y últimamente cada vez más tener habilidades muy profundas en temas de seguridad, que no solamente afectan a elementos propios de la propia plataforma, sino que afectan a Azure y también a sistemas on-premise, como pueden ser todo lo que tiene que ver con Windows, Endpoint Manager, temas de Defender, etcétera, etcétera. No hay que olvidar todo el tema de compliance, gobernanza, que precisamente pues, es uno de los temas. ¿Qué es lo que qué queremos aquí ver? Bueno, pues lo que queremos saber es cómo podemos crear un profesional de la arquitectura, que tiene que ser una persona que tiene conocimientos técnicos de la plataforma, lo que hemos visto, de Power Platform, pero también tiene que conocer Dynamics 365, las SAP Dynamics 365, soluciones relacionadas. Por ejemplo, pues nosotros estamos, por supuesto, temas de Teams. Tiene que conocer también aplicaciones desde el punto de vista de aplicaciones propietarias y toda esta formación al final pues supone que tiene que disponer de una visión global, porque si nosotros solo nos basamos en algún especialista de alguna aplicación al no tener esa paraguas, esa visión de 360 grados, pues normalmente a lo mejor podemos tomar alguna decisión equivocada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos con un desarrollador, cuando hacemos una solución, pues el desarrollador te va a decir que quiere utilizar pues, JavaScript o que quiere utilizar recursos web resources. Y dicen, ¿y por qué? Porque claro, porque es donde se siente confortable, es donde se siente feliz, es donde va a poder dar una solución sin que le va a encontrar problemas. Pero resulta que esa solución no es, como vamos a ver en todas estas sesiones, la mejor, porque va a generar una serie de problemas de sobrecargas en el tema de rendimiento de las aplicaciones y a lo mejor el propio diseñador, el propio desarrollador, pues a lo mejor no tiene el conocimiento de otras soluciones que sí tiene que tener el propio arquitecto. Por ejemplo, pues lo que tiene que ver con aplicaciones que se relacionan con el Power Apps Component Framework Controls, ¿no? Que conocéis, entiendo que conocéis y que habéis trabajado, que son toda la tecnología que Microsoft propone dentro del sistema para poder reutilizar código, para poder reutilizar componentes y para poder gestionar una serie de tareas y de procesos que si lo vamos a ir realizando en base a una aplicación de un desarrollo externo, con aplicaciones, un plugin, con JavaScript, etcétera, etcétera, pues funciona igual. Es lo mismo que si nos sucede con los conectores, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Pues si yo voy a hablar con un conector, muchas veces cuando hablan dicen, vamos a hacer un conector personalizado. Bueno, lo primero que tiene que saber un arquitecto es que los 400 conectores que ahora mismo son conexiones, porque al final conexiones, cuando hablan de conectores estándar, también denominados conexiones, tiene Power Platform para poder establecer ese tipo de información. Y luego, por supuesto, también cuál es el tipo de relación en cuanto a operaciones de entrada-salida de datos, ¿verdad? Por eso es muy importante que también nosotros podamos
conectar dentro de las habilidades del arquitecto. Y cuando vamos a crear un arquitecto, muchas veces dicen es que hace falta muchos años de experiencia. Sí, pero no solamente hace falta años de experiencia, sino también una diversidad en ese conocimiento. Cuando estamos hablando de las soluciones que tiene el propio arquitecto, pues tenemos ahí un equipo en donde aparecen un conjunto de especialistas, de especialistas en datos, especialistas en desarrollo, especialistas funcionales o de negocio. Todos estos elementos que nos van a realizar un conjunto de soluciones y que de alguna manera, cuando nosotros vamos a trabajar con este equipo, pues va a ser mucho más sencillo realizar la implantación final. El equipo no solamente tiene que ser especialistas, también es cierto que depende del tamaño de la organización y de la problemática que tenga la propia entidad, porque muchas veces, en muchas ocasiones, cuando vamos a crear una solución ganadora, pues lo principal es el piloto o es la idea que al cliente le vamos a poder ofrecer a través de estas tecnologías de Power Apps, que realmente pues es la innovación principal, es la rapidez. Si tenemos que decir cuál es el principal factor que tiene Power Platform de cara a la penetración en los clientes, es la rapidez con la que el cliente puede visualizar una solución a través de un diseño relativamente sencillo, a través de una solución que se puede hacer en un modelo en poco tiempo y que realmente va a ofrecer ya una sensibilidad, una realidad al cliente de que si va a hacer una inversión, esa inversión realmente va a ser rentable. Por tanto, por supuesto, es muy importante el tener un equipo profesional que luego nos permita configurar una solución de una manera completa, pero en la parte correspondiente no solamente es eso, sino que el propio arquitecto tiene que tener una serie de habilidades, aparte de técnicas, por supuesto, y habilidades de carácter de habilidades cognitivas, habilidades de comunicación, habilidades de colaboración, que es lo que se denomina soft skills o competencias, traducido, competencias personales que le permitan gestionar las situaciones que se produzcan dentro del proyecto. No solamente tiene que tener esa capacidad de conocimiento, que debe tener una visión global. Probablemente un arquitecto de Power Platform pues, sería aquel que, además de estar en la parte de certificación, certificado como con el PL100, el PL200 y el PL400 o el PL600 para ya ser arquitecto, serían de la parte de Power Platform, sino también debería de tener certificaciones, mínimo las fundamentales, de Azure, que sería la Z900, de seguridad, el SC900, de Microsoft, MS900, y si es posible también que tuviera de algunos relativos a aplicaciones muy utilizadas, como por ejemplo Teams, ¿no? Es decir, Teams al final es la solución que nosotros debemos de buscar, es una solución que tenga impacto en la organización, una solución que sea capaz de ofrecer un valor a la entidad y también a la persona, al usuario. Y si nosotros somos capaces de ofrecer ese tipo de solución, vamos a poder tener en esa primera prueba piloto un ejemplo, pero luego a partir de ahí vamos a tener que hacer el proyecto visualizando el entorno y la que es la propia estructura. En el tema, obviamente, de colaboración, pues es muy importante que nosotros, si vamos a diseñar esta solución, en cada etapa o en cada área contemos con los miembros del equipo apropiados, que nos puedan aportar esa experiencia y ese detalle que a lo mejor directamente en el día a día nosotros no estamos disponibles. Para ello también esa capacidad de gestión y de comunicación son fundamentales en el equipo, en las personas, pero por supuesto también en la organización, con el cliente. Nosotros tenemos que ser capaces de traducir y de tener esa energía de capacitación y traslación de la necesidad del cliente traducida a cómo se va a poder establecer esa solución a través de Power Platform.
cómo podemos traducir ese lenguaje técnico a un usuario y viceversa. Es decir, nosotros en nuestros miembros del equipo, pues a lo mejor tenemos muy buenos especialistas, pero esa parte de negocio, esa parte de solución de cliente, pues no tienen esa experiencia o ese conocimiento. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad para poder generar una solución ganadora, que la parte de tecnología entienda correctamente las necesidades de la parte de negocio. Nunca vamos a tratar de mostrar conceptos o elementos a nuestro cliente que puedan perturbar la solución final. Una gran ventaja que tiene nuestra solución de Power Apps, como dentro de tenemos las soluciones de Power Apps, que permiten crear soluciones muy sencillas de una usabilidad ilimitada prácticamente y totalmente comprensibles para usuarios finales, como pueden ser aplicaciones de gestión a través de móviles o aplicaciones a través de tablets en modo Canvas o lienzo, que en castellano, que van a solucionar procesos rápidos, sencillos y que anteriormente pues, podrían generar a la organización mucho más trabajo. Precisamente es una de las tareas, esa tarea de analítica, esa tarea de comunicación, esa tarea de comprensión y esa tarea de análisis de problemas. ¿Qué problemas son los que se están produciendo en una organización? ¿Cuáles son los principales dolores, los principales retornos o situaciones que puedan generar incidencias y ver cómo vamos a poderlo resolver? Esa es una de las familias. Otra familia es la repetición, por eso habla de buscar patrones, ¿no? La repetición de aplicativos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de rentabilidad que Microsoft ha invertido recientemente, en mayo del año pasado, en el tema de RPAs, ¿no? de Power Automate para Robotic Process Automation. Bueno, pues esa parte también es una de las partes que hay, buscar patrones, buscar repeticiones, buscar situaciones en la organización que hagan que las personas pues dediquen mucho tiempo para hacer lo mismo en varias ocasiones. Casos, por ejemplo, en la parte de administración, registro de facturas, parte de administración, operaciones contables repetidas y en área comercial, gestión de eventos, operaciones de salida del evento, cómo invitar al evento, cómo crear ese evento y hacer que de una manera automática se pueda recibir una información relativa al mismo y se pueda hacer un seguimiento para poder gestionar todo esto sin necesidad de tener que estar constantemente repitiendo la misma tarea. En ese modelo también queremos que puede suceder, que y eso pues por la experiencia del arquitecto también es muy importante, que se tomen decisiones que impliquen una cierta... hay que tener cuidado con el tema de solucionar algo que ya rápidamente sin ver otros problemas. Problemas, por ejemplo, de la infraestructura que tenga la organización, problemas de los tipos de datos que tiene. Como sabéis, y seguro que os ha sucedido en muchas ocasiones, pues el clásico problema de cómo machear datos o cómo gestionar los datos que tiene y los procesos que ya tiene la organización para que esto sea transparente, con ese objetivo de buscar soluciones a largo plazo. El proceso de diseño, implementación y preparación al final tiene que ir a una operativa, pero este proyecto, antes de comenzar esa solución, dentro del ciclo de proyecto, el arquitecto tiene que crear una comprensión mutua, tanto por la parte del cliente como por la parte del equipo técnico, de cuáles son los entregables, de cuáles son las funcionalidades que se van a obtener e ir creando entregables que sean operativos y útiles para aumentar la confianza del cliente y que también se pueda claramente ser escalable. De alguna manera, que los usuarios ya vayan viendo beneficios, ¿no? Si nosotros queremos crear una aplicación o una solución que permita automatizar la contabilidad de una organización, pues a lo mejor el primer paso sería ver cómo podemos reducir el tiempo en uno de los 15 o 16 procesos principales que tiene esa gestión. Y entonces poder crear ya un primer modelo en el cual, a través de modelos con RPA, pues podamos reducir los tiempos a la hora de, por ejemplo, contabilizar unas facturas, ¿no? Repetir la contabilización de las facturas, pues sería el primer paso. Y la primera aceptación del cliente. Diseñamos los entregables,
en base a los objetivos y vamos a ir creando esas acciones. En ese modelo, nosotros claramente tenemos que alinear esas expectativas. Las expectativas que tiene el cliente también con los entregables. A lo mejor el cliente tiene unas expectativas superiores a lo que somos capaces de ofrecer, o muchas veces, como sucede con Power Apps y con Power Platform, se sorprende por la relativa facilidad o sencillez con la que somos capaces o con la que el partner o con el es capaz de diseñar y de crear una solución que tenga una utilidad final. A través de estas soluciones de bajo código vamos a hacer unos periodos de entrega mucho más cortos, vamos a conseguir generar mayor valor a la hora de diseñar elementos de metodología y vamos también a conseguir que las funcionalidades que a través del tiempo han sido más difíciles de resolver se hayan podido trabajar precisamente por la facilidad a la hora de hacer el diseño. En esa modalidad hay una serie de pasos. Por supuesto, la planificación de actividades, la comprensión de objetivos del proyecto, del programa, del modelo y los requisitos. Ver requisitos funcionales, lo que solicita el cliente y también lo que nosotros podemos ofrecer. Un buen arquitecto de soluciones tiene que tener con Power Platform esa visión que hemos visto global en la que no solamente va a atender lo que nos implica el cliente, sino lo que le puede aportar. Lo que le puede aportar en el proceso o lo que le puede aportar en elementos adicionales. Por supuesto, en la parte de análisis o tema de requerimientos hay que conocer en profundidad cuál es la situación tecnológica de la organización, las problemáticas que puedan tener, realizar, por ejemplo, sesiones que permitan difundir lo que se va a obtener a todo el equipo, al equipo del cliente, no solamente al equipo técnico, sino al equipo del cliente, que sean capaces también de entender los pasos que se están dando y las ventajas de poder utilizar las tecnologías de Power Platform con nosotros, como empresa que entendemos tecnológica, que ofrece soluciones. Y, por supuesto, lo más sencillo y lo más visible son todos los procesos, o sea, hacer un análisis de la selección de los procesos de negocio que tiene esa organización. Habría que clarificar esos procesos de negocio, habría que conocer esos requerimientos y tratar principalmente de priorizar aquellos que mayor valor van a generar a la organización. Preguntas como en dónde se producen los mayores obstáculos o los principales atascos, en dónde se generan incidencias, qué problemas hay a la hora de realizar un proceso. Preguntas que sean qué procesos repetitivos se están realizando, cuáles son las tecnologías que estáis utilizando y cómo y cómo queréis el entregable, es decir, al final qué es lo que vamos a tener como entregable en ese proceso. Nosotros vamos acá a crear unos entregables, unos procesos, que vamos a pedir la validación. Siempre vamos a pedir una validación del cliente y clarificación del mismo. Nunca vamos a hacer una gestión a alto nivel que de alguna manera luego cuando llegue a usarlo el usuario que está pasando esas facturas y que se supone que va a beneficiarse de esa tecnología y va a ser más rápido el proceso, pues va a tener algún tipo de incidencia. En esa vía, el arquitecto tiene que ser capaz de estar en el nivel más alto del diseño como en el más bajo, para poder, con estos procesos y dentro de un proceso detallado de documentación y gestión, pues presentar todo este conjunto de elementos a la organización en dos áreas principales, en el área tecnológica y en el área de solución, para que tanto la parte de solución tecnológica sea validada y la otra parte también permita gestionarse. Para ello, pues también tenemos que tener claro con el cliente cuál es nuestra metodología de gestión de proyectos o cuál es la metodología del cliente de gestión de proyectos. Poder crear una guía de diseño que entiendan cómo se va a establecer. También hablar de temas muy importantes, de temas de migración y de gestión de datos. En ese modelo
una vez que ya tengamos esa parte, vamos a ir a la preparación, en donde se va a generar pues, la planificación de activación del proyecto, todo lo que tiene que ver con las pruebas de aceptación y luego preparación técnica y del usuario. La preparación técnica para el equipo técnico que va a interactuar con nosotros de una manera permanente y en segundo caso, y muy importante, para los que van a utilizarlo. Muchas veces, muchos proyectos precisamente no se valora o no se piensa con recursos suficientes el concepto del usuario y no se asignan pues, recursos de formación, recursos de tiempo, recursos de apoyo a cada usuario, el diseño de un proceso en el que haya usuarios líderes o champions de la solución en cada departamento que sean capaces de generar esa cultura de uso de esa aplicación y que también pueda supervisar los errores o los posibles obstáculos que puedan generar. Todo este elemento de preparación pues es tan importante como el diseño de las aplicaciones. Y una vez que ya estamos con la solución, es muy importante la parte de la operativa, que todas estas operativas están funcionando correctamente, que no tienen decalaje, que no hay limitaciones. Hace poco me preguntaban en una de las sesiones que cómo era porque cuando estaban hablando con una solución de RPA que no llegaba a un conjunto de personas. Entonces, el arquitecto que había diseñado esa solución no había analizado el límite de APIs, las llamadas de APIs, en base a los licenciamientos que tiene ese equipo. Entonces, resulta que había una serie de llamadas de APIs que se quedaban colapsadas una vez que se utilizaban en el día a día. Power Platform tiene unas limitaciones de APIs en base a las llamadas de otras aplicaciones. Si tenemos de Dynamics 365, tenemos tal. Entonces, todos estos elementos son fundamentales a la hora del éxito de la aplicación. No solamente, efectivamente, tenemos tema tecnológico, sino también, por supuesto, información sobre las limitaciones que puedan generar los licenciamientos reales que tenga la organización. Estas etapas que de alguna manera nos pueden ayudar cuando estamos viendo dentro del proyecto a implementar el proyecto son 5, pero podrían adecuarse, por supuesto, a la propia estructura de la organización y en base a los procesos. De momento, muchas veces nosotros cuando hablamos del arquitecto parece que está siempre en el momento que ya está prácticamente vendida la solución. Muchas veces el mejor vendedor de la solución es el arquitecto. Obviamente no puede estar en todas las áreas, pero sí hay ingenieros de preventa que tienen ese nivel de arquitectura y que son capaces de proveer. Y muchas veces ese es uno de los principales casos que va a permitir que funcione correctamente la solución. Es decir, si vamos a una solución grande, un ingeniero preventa que tenga ese nivel de arquitecto o que vaya con el arquitecto o incluso, por supuesto, que vaya el arquitecto con el ingeniero preventa para conocer los requerimientos, va a ser mucho más fácil que luego podamos hacer un diseño, una solución ganadora, que no posteriormente. Lo que no puede ser es que tengamos un equipo y que el arquitecto ya venga con una serie de elementos o una serie de peticiones que vengan o bien directamente de un cliente, solamente quiero hacer esto y esto, que no tengamos la información detallada de cuál es su situación real, o en el caso de un ingeniero preventa que a lo mejor no tenga esos conocimientos previos, pues puedan poner unos requerimientos, unas funcionalidades que el arquitecto va a tener que diseñar con el equipo, pero que necesita previamente entender y conocer con el cliente directamente. No puede ser que sean comerciales o personas de venta las que hagan la venta y luego una vez que ya esté hecha la venta, el arquitecto que tenga que hacer el diseño. Una solución ganadora es cuando previamente el arquitecto da el visto bueno para poder generarla en base a recursos, tiempos, etcétera. Lamentablemente hay varias organizaciones que es al revés. No, hemos vendido este proyecto. Bueno, y ha estado el arquitecto o ha estado el ingeniero preventa en contacto con el arquitecto para realmente crear esta idea. Si no ha estado, las posibilidades de que el proyecto pues, tengan problemas pues, son más elevadas. Obviamente nos vamos a encontrar con una serie de requerimientos, soluciones que no se ha visto en 360. A lo mejor no se ha visto el tema de seguridad, o no se ha visto el tema de conectividad, o no se ha visto que tienen aplicaciones on-premise que están trabajando con otro tipo de sistemas. En esa visión es muy importante también que podamos, este
este arquitecto tiene que estar constantemente en contacto con las personas de ventas para que realmente sean capaces de ofrecer unas soluciones acordes con lo que el arquitecto va a ser capaz, ¿no? En la solicitud de petición, cuando nosotros hacemos la propuesta, la tiene que ver el arquitecto, es decir, quien va a gestionar, el jefe de proyecto. Tiene que decir, nosotros vamos a definir todos los elementos técnicos, vamos a ver cómo va a poder generarse, vamos a ver si hay algún tipo de limitación y también la posibilidad de estar en alguna de las reuniones con los clientes es muy importante, que le permita gestionar esa iniciativa, esos objetivos, porque en muchas ocasiones probablemente el cliente va a solicitar temas que no sabe que a lo mejor pueden ser previos o que se pueden solucionar en otra fase, o que previamente hay que resolver determinados problemas. Pues esa es otra de las tareas principales que tiene que realizar el arquitecto. Esta idea de visión global de solución nos va a permitir generar un conocimiento de cliente y sobre todo hablar con ellos para ver cuál es la solución. ¿Dónde tendríamos que tratarlo? Pues eso hay que hablar con los que van a utilizar estas acciones, desde el punto de vista tanto financiero como, por supuesto, el Consejo de Administración o las líneas de negocio. Como sabéis, cada vez más son fundamentales las decisiones en las organizaciones dentro de las líneas de negocio. Nosotros vamos a poder hacer una solución si conocemos bien a la organización. Nos van a poder dar información que podamos obtener desde una forma directa con la empresa, o si no, indirecta. Información relativa a esta compañía fuera de. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber si esta compañía está en distintos países, si esta compañía tiene actividades con los datos, si tiene elementos de gestión de datos para, por ejemplo, definir los inquilinos o los tenant, o el diseño de cómo va a ser la arquitectura propia de la gestión. Y ahí pues hay distintas herramientas, desde preguntar al propio usuario, preguntar y encuestar. Muchas veces el problema que tienen las encuestas es que al final no te responden, con lo cual haces la encuesta y no te sirve para nada porque te da una información muy poco fiable, con lo cual la única manera es hacer un taller, una reunión, un paso, entrar en los puestos y hablar con estos campeones o con esta gente que quiere que se produzca este cambio y que está a favor de esta mejora. Ahí, una vez que hemos conseguido estas áreas, hemos hablado de habilidades, que es las habilidades de un arquitecto, que tienen que ver que son habilidades humanas, no solamente técnicas. Obviamente, la característica técnica es fundamental, pero estas otras habilidades son fundamentales para conseguir el éxito en esta solución. Cuando nosotros nos movemos, y muchas veces cuando hablas de arquitecto de Power Platform, pues es que uno piensa que tiene que saber Power Platform. Pues no. O sea, no solamente tiene que saber Power Platform, tiene que saber Dynamics 365 Sales, tiene que saber Dynamics 365 Field Service, tiene que saber si va a hacer una solución de recursos humanos, por supuesto, Dynamics 365 Human Resources, y así podría decir hasta 9. Pero no voy a seguir porque tengo que hablar muchas cosas. ¿Hasta aquí bien? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ponedme en el chat si queréis, que estoy mirando ahora. ¿Me escucháis? Vale, es que como nadie responde, ¿cuántos somos? David me ha respondido y Alejandra también. Muy bien. De acuerdo, fenomenal. Si hubiera alguna duda, pues me la vais comentando. Si tenéis alguna experiencia, alguna cuestión de soluciones o cuestiones que queráis compartir, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora ya vamos a la optimización de la arquitectura. ¿Cuáles son los principales elementos? Primero que tenemos que tener claro, fenomenal, muchas gracias. Me alegro. Es el entorno en el que nos estamos moviendo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una solución que sea de luego al final, pues vamos a hacer un par de demos sobre
posibles soluciones que se pueden aportar y cómo el arquitecto de soluciones pues, va a poder resolver o poder incorporar su expertise. Lo que nos vamos a encontrar es que, como decíamos anteriormente, el arquitecto de soluciones pues, tiende a tener más experiencia de una aplicación o de otra. ¿Tiene que ser un experto avanzado de todas las soluciones? Pues si se trata de soluciones que tienen que ver, por ejemplo, con el entorno de ventas, pues sí tendría que tener no solamente las propias certificaciones, por eso la certificación de Microsoft ahora mismo del arquitecto de soluciones, PL600, se basa en certificaciones anteriores, que son dos, la PL200 y una de MB. Una de MB que puede ser la de ventas o puede ser la de marketing o puede ser la de field service, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con el propio elemento de la solución. Por tanto, un arquitecto sí debería conocer todo esto, pero además también debería conocer SharePoint, debería conocer Microsoft 365, por supuesto Teams, porque muchas de las soluciones que van a generarse ahora mismo con Power Platform tienen que ver con Teams. Por ejemplo, si nos vamos a trabajar, pues hay el problema que tiene un arquitecto, y es el problema que tiene muchas veces cuando se ven soluciones, es que hay muchas soluciones muy parecidas que pueden resolver lo mismo. Lo que pasa es que ahí es donde está el experto o está el que realmente va a ser capaz de reducir o el que se va a adelantar al problema o el que va a crear la mejor solución. Eso es lo más difícil. Lo más difícil no es solucionar algo. Lo más difícil es optimizar la solución. Lo más difícil es si yo tengo 4 opciones para hacer una lista de chequeo, por ejemplo, de una lista para inspectores, y sé que la organización tiene Teams, pues a lo mejor mucha gente dice, pues yo como soy del Power Platform, pues voy a utilizar una solución que tiene, voy a crear una Canvas, y luego vas al modelo de datos y creo luego un repositorio, lo integro en un conector con un conector directo para Azure Data Lake, etcétera, etcétera. Claro, pues eso está bien, pero eso es una solución complicada. Eso es suspenso, eso es una pregunta de examen que está suspendida. ¿Por qué? Porque hay que utilizar, si tiene Teams, tienen que utilizar el entorno de Teams para el checklist, ¿no? Las checklists de Teams. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que al final uno como arquitecto debe de analizar o a la hora de hacer el diseño de la aplicación. Todas estas opciones es un universo muy amplio y obviamente es muy difícil conocer en profundidad y es imposible que una persona sea capaz de conocer en profundidad todas las aplicaciones. Pero sí es muy conveniente que si vamos a trabajar con determinados perfiles, por ejemplo, pues si vamos a hacer una solución de Power Platform que tiene que ver con temas de Business Intelligence, con Power BI, pues entonces que tengamos conocimiento de gestión de datos y que que tengamos conocimiento de temas de Data Science o que tengamos conocimientos o un equipo que nos facilite, que nos ayude para poder tener esa perfección, porque si no, vamos a poder crear soluciones, pero repito que no van a ser las más óptimas. Entonces, aquí empezamos desde el principio. Es decir, ¿qué nos encontramos? Lo primero es, este es el típico caso del tenant de Azure. Yo tengo un tenant, un inquilino, con uno de Azure Directory, que es Contoso, y tiene una distribución por países. Los entornos, que como sabéis los entornos corresponden a un tenant, tiene varios entornos, y un entorno solo tiene un tenant, ¿verdad? Pues se pueden distribuir en base a áreas geográficas. Pero lo primero que tiene que ver el arquitecto, dependiendo de cómo sea la organización, es tener claro si es esta entidad que vamos a hacer el diseño, pues es una entidad multinacional, es una entidad que tiene control de datos, es una entidad que los usuarios tienen que acceder a los datos de manera local. Todas estas situaciones definen el diseño previo desde el tenant de Azure. Así que el primer problema que tiene el arquitecto es preguntar, ¿ya tienen tenant? ¿Ya tienen diseño? ¿Ya tienen? No, lo hemos montado, que normalmente sucede así, y te dicen, no, lo hemos montado y ya tenemos los entornos. Y dices, bueno, entonces, ¿y qué queréis hacer? Claro, pues el diseño que han hecho ha sido el diseño estándar, que luego probablemente pues o hay que rehacer o hay que reorganizar, porque no es lo que suele suceder, ¿no? Pues que yo tengo las aplicaciones y las tengo en una fase beta o tengo una parte funcional pero no tengo personalizado, ¿no?
la personalización de la solución la tengo pendiente. Y en ese momento es cuando vemos que en lugar de tener varios entornos con un tenant, pues a lo mejor resulta que en la organización hace falta tener un modelo de multitenant, de multiinquilino. O tenemos que visualizar esos aspectos relativos al concepto del entorno, ¿no? Sabemos que un entorno pues, es un contenedor donde aparecen un conjunto de recursos, donde los administradores van a poder gestionar flujos, conexiones, otro tipo de actividades o lo que son componentes y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero la seguridad no solamente viene por la parte de Power Platform, sino es por todo el entorno. ¿De acuerdo? En ese sentido es muy importante tener claro qué es lo que hay en un entorno, que es la primera fase. O sea, nosotros tenemos que ir el paso a paso. El arquitecto tiene que saber lo que hay en un entorno y lo que no. Y si nosotros vamos a integrar datos, pues ¿dónde van a estar estos datos? Si van a estar en datos relacionales, con un Microsoft Dataverse, que sería el habitual para todos los datos generados por apps clásicas de Power Platform, como otros entornos de datos como que se pueden generar pues, con tablas virtuales que se puedan en Azure y que luego podamos gestionar esos datos con otro tipo de base de datos como Azure Data Lake o hacer analítica como con Azure Synapse, que duda cabe que un arquitecto tiene que estar constantemente actualizándose, porque con la evolución de la nube nos estamos encontrando con que cada mes prácticamente cambia el modelo. Y cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto con RPA y vamos a instalar RPA en muchas entidades y le decimos a todos los participantes que tienen que tener una puerta, una gateway o una puerta de enlace que sea en su PC, pues nos vamos a encontrar con que ahora hay una nueva solución mucho más ágil que nos va a permitir hacerlo en grupos. Entonces, el arquitecto tiene que conocer ese tipo de soluciones. Tiene que estar, luego lo veremos en otra sesión o en esta si nos da tiempo, pues actualizado con la hoja de ruta de la entrega de la solución. Y aquí nos encontramos también precisamente con lo que estábamos hablando de lo que son los entornos. ¿Qué es lo que tienen los entornos? Pues tenemos por una parte los entornos de Azure, el Azure Tenant que tenemos aquí, de Active Directory. Luego vemos el entorno donde se encuentra un Dataverse y los entornos de Power Apps con el Microsoft Power Platform. Y lo que luego estamos visualizando con todas estas aplicaciones, pues vemos cómo se va generando todas las opciones relativas a la propia organización, desde Azure a otros entornos. Fundamental conocer qué tipos de sistemas on-premise tiene la entidad con la que vamos a proponer esa solución. El arquitecto debe de ser capaz, y ahí viene el siguiente reto, de bien directa o indirectamente conocer las tecnologías con las que se va a encontrar en la organización y que pueden ser pues, un obstáculo importante si tenemos pues, bases de datos diferentes o de otras tecnologías y no tenemos el expertise. El partner en muchas ocasiones aparece con una experiencia muy importante de cara, por ejemplo, a la tecnología Microsoft, pero si se encuentra, como Microsoft además todas las tecnologías están abiertas, van a estar conectados con otros entornos que hay que explotar. Desde ahí, esa experiencia es fundamental en la organización de la cuestión. Otro aspecto que el arquitecto tiene que conocer es cuáles son los servicios y en dónde ofrece servicios el cliente. Esto es fundamental de cara a definirlo, porque si nosotros tenemos diferentes países, en una compañía que esté en distintos países, van a tener distintas normativas de registro de protección de datos, normativas de dónde se va a encontrar el data center. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear una aplicación donde va a estar un entorno que va a estar en tal región, tenemos que coordinar con la organización si estos datos son los datos de nivel europeo o son datos de nivel que tienen que estar en otros países. Entonces, con todo el tema de compliance y todo el tema de control y gobernanza de datos, pues tiene que
ser coherente en base a las zonas. Y ahí también nos vamos a encontrar con la decisión de vamos a crear entornos donde vayan a estar diferentes entornos y dónde van a estar estos datos, cómo vamos a tener los inquilinos y cómo vamos a diseñar los inquilinos. Y ahí sí que es importante conocer las variables que definen en dónde se va a encontrar el entorno. Aquí nos encontramos variables, por ejemplo, de temas de seguridad. Hemos hablado de datos de cumplimiento. Otro tema es latencia. Uno de los problemas muchas veces que se producen una vez que ya está toda la solución es que se quejan los usuarios porque hay una latencia de datos, porque resulta que la aplicación a lo mejor está en un data center que está alejado. Por eso siempre Microsoft recomienda que todas las aplicaciones y todas las soluciones de las zonas geográficas sean coherentes, que no tengamos el data center en China y estemos trabajando pues, en México o en España con datos que están allí. Tenemos que tenerlo localizado. Si tenemos y decidir, por tanto, cómo va a ser la arquitectura. Ese primer mapa, ese primer diseño, esos primeros elementos que son fundamentales de cara a que el usuario, cuando vaya a trabajar con la solución, porque al final tenemos que pensar siempre en el usuario final. O sea, nosotros muchas veces el problema que nos encontramos es que hay tal conjunto de elementos o componentes que estamos visualizando que el elemento de usabilidad, el elemento de usuario, se va apartando un poco de la decisión, ¿no? Y eso pues es obligatorio que cualquier elemento de diseño de la arquitectura, de la estructura de la organización, pues tenga muy claro el tema de la ubicación geográfica. El tema, lo que hemos hablado, tema de datos, temas de facturación, en donde si nosotros tenemos pues una compañía que tiene facturación en distintos países, pues la legislación que afecta, al final el arquitecto tiene que ser como un detective en el que se van a encontrar con cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que uno esperaba, ¿no? Por ejemplo, este tema, ¿no? El tema de legislación relativa a dónde tienen que estar los datos financieros. Pues hay países que tienen determinadas legislaciones, con lo cual a la hora de hacer el diseño de los entornos, a la hora de hacer el diseño de cómo se va a estructurar los datos, pues es fundamental establecer si el modelo, si va a hacer, por ejemplo, un modelo regional, pues Unión Europea, Américas o Asia, o modelo país, porque tienen determinadas normativas, o porque ese proceso, por ejemplo, si es un proceso orientado a un entorno de datos sanitarios, pues es un control, los datos tienen una seguridad y tienen un proceso que tiene que ser a nivel país, con lo cual el dato es el que manda a la hora del diseño. Todas esas preguntas, todas esas cuestiones son las que tienen que resolverse. Conocer cómo son las organizaciones, qué tipos de negocio, las divisiones, qué objetivos tienen esos clientes de nuestros clientes. No solamente hay que conocer lo que hace la empresa, sino qué es lo que quiere el cliente, para que al final nosotros seamos capaces de diseñar algo escalable. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una organización que se está dedicando a temas de creación de negocio online, pues si nosotros sabemos que Microsoft acaba de sacar esa aplicación, nosotros podemos empezar a diseñar soluciones que tengan que ver con esos procesos. Podemos, a la hora, por ejemplo, de diseñar procesos de negocio, como sabéis, cada forma cada componente tiene una metodología de diseño, ¿no? Porque entrar en el proceso de negocio, pues lo que normalmente se hace es seleccionar 15 procesos de negocio o 20 y sobre esos 15 o 20 se definen 4 o 5 prioritarios sobre los que se van a trabajar. Que son los procesos de negocio, en los flujos cloud, en los flujos automatizados y también en los RPAs, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las técnicas. Pues si nosotros vemos que este cliente tiene ese objetivo, nosotros vamos a poder establecer algunos de esos procesos, darle la prioridad adecuada para que ya tenga influencia para que en el futuro podamos integrar esas tecnologías. Y uno de los elementos principales que tiene que entender claramente el arquitecto pues es el tema de los datos. ¿Dónde van a estar los datos? ¿Qué datos hay? Dataverse, es la base, como es una base de datos relacional, que son los datos que se generan las propias apps de Power Apps. Que nosotros vamos a generar en el modelo de datos, es decir, las apps de modelo de datos, porque una app Canvas no genera datos, una app es de usabilidad.
aunque nosotros vamos a trabajar con ella, y luego en el momento que trabajamos con algunos campos que ya están metidos dentro de la app, pues efectivamente en el modelo de datos se va a generar la integración. Lo que comentar cómo vamos a acceder, qué ventajas va a tener esos elementos y, como os ha pasado en alguna ocasión, saber cuál es el roadmap o cuál es el futuro de los conectores estándar. Por ejemplo, nosotros, alguna empresa empezaba a trabajar en un diseño personalizado para conectar una aplicación y resulta que Microsoft lo estaba haciendo y ha terminado antes Microsoft. Es muy importante, a través de los contactos, a través de ese conocimiento de Tech Data, de los datos de Microsoft Tech o de todas las tecnologías o la información que podáis actualizar, conocer los procesos y cuáles son los resultados también que los conectores nos van a poder facilitar. Que no todos los conectores soportan todas las acciones de servicio. Ese es otro segundo tema. En ocasiones pensamos que estos 300, que ya están cerca de 400, pues nos van a resolver la necesidad del cliente, y nos damos cuenta que no, que a partir de un determinado momento hace falta personalizar esa acción. Un aspecto que tiene que ver con el mundo de la conectividad y de las APIs, pues a través de APIs personalizadas con Azure Function o funciones de Azure, o también el tema de WAUth para poder autenticar y poder empaquetar todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, a través de un conector nosotros vamos a ser capaces, si no tenemos el conector personalizado, pues vemos que hay 7 pasos, ¿no?, que hay que hacer en el propio trabajo. En cambio, con el conector personalizado vamos a ser capaces de registrar en la primera acción, luego vamos a poder hacer el detalle del estudiante y el identificador, o sea que ahorramos, en total serían 4 pasos. Esto nos interesaría. ¿Qué es lo que hay en Microsoft? Al final, cuando nosotros hablamos de una solución con Power Platform, vemos aquí que hay un conjunto de elementos. Tenemos soluciones, como vemos la X de Xamarin, como entorno que representa pues distintas aplicaciones que pueden entrar en este modelo. Está el logo de Power Apps, también el de Power Automate y de Visual Studio para poder crear aplicaciones con APIs. Nos vemos aquí el primer aspecto de seguridad, una autenticación que genera no solamente desde la parte de Azure, es decir, al final con el Single Sign-On, nosotros vamos a tener un elemento de seguridad a través de Azure, y vamos a tener también una autenticación para poder entrar en los datos correspondientes a las aplicaciones en las que nos encontramos. Vamos a poder aplicar una capa lógica, donde vamos a entrar dentro de esta visibilidad, donde vamos a poder crear también flows, vamos a poder poner condiciones, vamos a poder interactuar en toda la estructura. Ahí, a partir en esa siguiente paso, estamos con la gestión de datos. Cómo vamos a diseñarlo, cómo vamos a modelarlo. Por ejemplo, nosotros, si estamos haciendo una aplicación en modelo de datos, pues vamos a tener una tabla. Esa tabla tenemos que definir cómo se relaciona con otras tablas, cómo van a tener este registro y cómo vamos a proponer la integración dentro del modelo común de datos. No sé si alguno o alguna de vosotros ha trabajado con el modelo común de datos, que sabéis que es una iniciativa en donde hay varias compañías que están integradas, como SAP, Adobe, Microsoft, y donde dentro del modelo común de datos pues hay un proceso transparente de determinadas tablas con columnas, de forma que se integran directamente. Ese es otro de los aspectos muy importantes. Yo soy arquitecto, hay que definir cómo vamos a conseguir responder a la generación y proceso de datos y, por supuesto, al almacenamiento. En dónde vamos a tener ese almacenamiento, si nos vamos a hacerlo a través de Azure, si ya tiene Azure Data Lake o no, porque muchas veces también cuando un arquitecto decide una solución, te encuentras con que si tiene determinadas tecnologías afines a Microsoft, es más fácil
el poder avanzar y es más económico, porque si no deben de empezar desde cero y tienen que crear un entorno global. Por supuesto, ahí ver todos los aspectos de integración, los errores, los problemas, las metodologías, los webhooks que tenemos que utilizar o todo lo que tiene que ver con la exportación e importación de datos. ¿De acuerdo? En ese sentido, y para no solamente ver todo el tema de almacenamiento y la parte técnica, sí me gustaría también pues, plantearnos un poco algún escenario real, alguna situación que nos vaya a generar un valor, es decir, cómo crear una solución atractiva, una solución con resultado, una solución. Para eso vamos a ver dos soluciones que Microsoft normalmente siempre selecciona, una por la rapidez y la facilidad de la realización y otra por el valor de integración. Los aspectos que tiene que generar el usuario. Entonces, lo que vamos a ver si voy a compartir. Vamos a compartir la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es una aplicación. Esto es una aplicación que se supone que tiene, pues, que resuelve un problema. El problema es que hay una serie de expertos, ¿vale? Que dicen, yo necesito un conjunto de auditores de una organización, comerciales de una organización que tienen la posibilidad de cambiar sus ordenadores cada 3 años. Entonces, esta es la típica pregunta que tiene que hacer el arquitecto cuando va a compras, por ejemplo, o a organización. Dice, bueno, entonces, ¿cómo está el tema de aprovisionamiento? ¿Cuál es el proceso de aprovisionamiento? ¿Cómo funciona vuestro proceso de aprovisionamiento? En muchas ocasiones, ahí nos encontramos con que, dice, bueno, pues se hace una solicitud a través de una aplicación on-premise o a través de un correo electrónico o a través de otra vía. En el caso, por ejemplo, que estamos hablando, pues es el caso de una aplicación de solicitud de dispositivo que lo que hace es integrar a través de Power Apps y a través de una aplicación Canvas estamos viendo la funcionalidad. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí vemos que se han seleccionado una serie de ordenadores que va a solicitar el usuario y vemos que va dentro de un modelo dentro de Power Apps, en esta solución que estamos viendo, está integrada con un modelo de Power Automate con Flow, que es bajo petición. Y una vez que se llega a la solicitud, pues el propio usuario recibiría una notificación en el caso de que fuera aceptada. Esto significa que una vez que hacemos la petición, que está en el modelo, el usuario lo que va a ver es un entorno, o va a haber un entorno en el cual va a recibir la propia aprobación, la solicitud de aprobación. Aquí, por ejemplo, voy a compartir lo que ha llegado. Voy a ahora, en vez de compartir la pantalla, estáis viendo cómo la petición que acabamos de llegar, entonces, lo que ha hecho ¿qué es lo que ha hecho el proceso? Lo que se trata es de ahorrar al máximo tiempos y que le llegue a la persona adecuada la solicitud para hacer la aprobación. Entonces, aquí vemos cómo, en el caso mío, que yo soy usuario, también soy el que tiene que responder para poder visualizarlo en el mismo momento. Pues a través de esta aplicación Canvas, lo que hacemos es reducir de una manera sustancial el proceso de gestión, el proceso de petición. Pero no solamente eso, el arquitecto ha pensado, vamos también a mejorar el proceso interno dentro de lo que es la propia entidad, es decir, de la propia empresa, porque es una empresa grande, entonces va a haber una petición que ha sido aprobada, pero esto le va a llegar entonces a alguien del back office, a alguien de oficinas, que lo que va a hacer es también ver cómo podemos activar la compra de este elemento. Entonces, vemos que tenemos el tema de notificación de aprobaciones que está integrado con Teams en esta aplicación y luego vamos a ver también cómo va a estar dentro del entorno. Si nos vamos a ir ahora a la otra aplicación, vamos a irnos, por ejemplo,
Aquí estamos en Power Apps. Aquí vemos la aplicación. Y aquí nos vamos a meter en Power Apps. Vemos la aplicación. Esta aplicación se ha creado a través de Power Apps. Aquí vemos la estructura con el estudio de Power Apps en el entorno Contoso, que es un entorno que está en el tenant de Nanfor Ibérica. Es un entorno específico de operaciones y de pruebas. Y aquí vemos la estructura de la aplicación. Aquí es importante comentar que cuando nos vamos a una pantalla correspondiente, que sería la pantalla comparativa, nos encontramos aquí ya con una serie de campos, una serie de columnas, traducido, que ya están dentro de un entorno del modelo de datos, que estamos aquí. Estaríamos hablando de estas entidades en donde nosotros vamos a poder gestionar con una serie de conexiones. Vemos aquí los distintos elementos en donde vamos a poder trabajar. Aquí estos datos están incluidos dentro del modelo de datos en Dataverse, en otra aplicación que es la que realmente nos va a generar el valor dentro de la organización, y es que nosotros vamos a ser capaces de entramos en Make Power Apps, nos vamos a ir al entorno, que tenemos aquí diferentes entornos, y lo que vamos a ver en el diseño es que el arquitecto no solamente ha pensado cómo facilitar y gestionar y generar mucha rapidez en el proceso de entrega de esa solución, sino que también sean capaces de trabajar con aplicaciones que estén dentro de este entorno, que es precisamente una aplicación que es la de solicitud del dispositivo, es decir, cómo vamos a poder gestionar este proceso. Y aquí tenemos el mismo modelo, podemos hacer la reproducción, lo que vamos a ver es un business process. Aquí vamos a ver el clásico proceso de negocio, en donde el usuario, cada registro, pues vemos que en el paso a paso pues va a tener todo el proceso facilitado. Este es el trabajo que tiene que diseñar el arquitecto, porque luego el arquitecto se lo va a decir al que vaya a desarrollar, pero este es el trabajo que tiene que comprender, que tiene que conocer en el proceso, que hablar con el responsable del departamento y decirle, nosotros tenemos que crear un proceso específico de aprobación en donde, dependiendo del valor, por ejemplo, del ordenador, pues tiene que tener una opción u otra de petición, o el departamento correspondiente integrarlo. Todos estos pasos y todos estos elementos y toda esta creatividad que va generando la va diseñando el propio arquitecto y el equipo con el cual vaya a trabajar. Nosotros vamos a ir a diseñar un conjunto de soluciones que nos va a permitir. El arquitecto también, ¿qué tiene que ver? Pues el arquitecto tiene que ver, por ejemplo, otro aspecto muy importante en el tema de administración. Dentro de administración, en donde nos vaya a permitir que si tenemos aplicaciones, pues conocer cómo es el uso, cómo se está generando. La parte que ha surgido recientemente, por ejemplo, en esta parte donde vemos los distintos flujos de nube, cómo se van usando, qué tipo de consumo tienen, si hay ejecuciones con errores. En esto es muy importante que también lo pueda supervisar el propio arquitecto con el equipo, con los que estén haciendo. Vemos aquí que tenemos una serie de elementos con errores. En los flujos de escritorio, pues si tuviéramos operaciones, pues veríamos también esta solución. La parte de monitorización que tenemos que ver en las pruebas las tendría también que comprobar el propio arquitecto a través de esta analítica, que nos va a facilitar también la aplicación en donde, por ejemplo, donde se usan los datos, ¿no? Pues si nosotros nos dice el cliente, no, es que nosotros vamos a hacer la prueba piloto, resulta que estamos viendo que hay otros países donde también se están usando. Bueno, pues esta información nos lo va a facilitar también la propia organización. Si hay errores específicos de funcionamiento, de servicio, por supuesto todo el tema de conectores, que todos los que estáis vosotros trabajando, si estáis trabajando con Power Platform, pues estaréis familiarizados con este tipo de entorno. En esa evolución y en esos primeros pasos, hemos visto lo que tiene que hacer para conseguir una aplicación, un resultado y favorable de cara al cliente, pues lo principal, como hemos visto en este caso, ha sido analizar cuáles son las tareas que no se están
generando correctamente. Además, otro de los aspectos importantes puede ser también el de poder visualizar otro tipo de entornos, por lo que tiene que ver con la propia aplicación. O sea, si nosotros vamos a otra aplicación donde nosotros queremos, por ejemplo, ahora queremos ver otra aplicación diferente, donde vamos a visualizar, por ejemplo, por ejemplo, este de aquí. Este es otro de los elementos que el arquitecto tiene que ver. Por ejemplo, han estado viendo los distintos problemas y una de las cosas que quiere la organización es reducir tiempos en el proceso de administración. Tienen que reducir los gastos de administración de la empresa de administración y los errores. Entonces, uno de los aspectos muy importantes para hacer aplicaciones de éxito pues es precisamente la de utilizar aplicaciones de RPA con diferentes componentes. Componentes que pueden ser de inteligencia artificial, como en este caso. En este caso se trata de una aplicación en donde hay una serie de componentes de Power Platform, como es Power Automate, como es también aplicaciones de flujo y también unos componentes de uso que vemos como es Teams. Por eso hablábamos de que el arquitecto tiene que tener una visión global de las distintas utilidades y las distintas aplicaciones. A lo mejor no tiene que ser un súper experto en desarrollo de SharePoint, pero sí tiene que conocer la estructura, los elementos y los aspectos principales, ¿vale? ¿Esta aplicación qué es lo que hace? Pues esta aplicación lo que hace es visualizar, lo que persigue es la automatización de procesos desde la petición de una factura aplicando elementos de inteligencia artificial con iBuilder. iBuilder lo que hace es reconocer esa factura, aprender primero del modelo, se reciben los modelos de factura. Con 5 facturas es suficiente para que el modelo aprenda esos campos. Generar el diseñador de Power Platform lo que hace es crear unas etiquetas sobre ese modelo en el que va a captar el nombre, los datos de las filas, como puede ser el nombre del usuario, el nombre del cliente, el CIF, el dato fiscal, el concepto de la factura y el coste correspondiente. Es decir, genera unas etiquetas. Entonces, en el momento que el usuario envía, cuando tenemos un proveedor que envía una factura con estos datos, el sistema de inteligencia artificial lo lee, comprueba que son correctos y automáticamente, a través de Teams, con modelo de integración, solicita la aprobación del responsable financiero del departamento financiero. En el caso de que el departamento financiero dé la aprobación, automáticamente va a ir a una implantación de Power Automate que le vaya a permitir ejecutar un flujo de trabajo que ya se ha creado previamente, en donde se va luego a gestionar las facturas. Van a crearse todo el proceso de factura. Esto previamente se tiene que ver con un análisis de procesos que tiene precisamente Power Automate, que te va a permitir una serie de estadísticas. Entonces aquí veríamos cuando llega una nueva factura, automáticamente lo va a leer el sistema y el correo y le llegaría al propio decisor, al que tiene que tomar la decisión de la aprobación. Tiene que estar de acuerdo. Está la factura que aparece con la lectura de los datos, el nombre de la compañía, el contacto, la fecha de expedición y también los datos relativos a la cantidad. Y esto lo que se supone es que lo va a leer el sistema y luego lo va a tener que ejecutar en una aplicación, que es la aplicación de facturación, que como sabéis a través de Power Platform, en el área de Power Automate, con RPA se puede tanto replicar operaciones repetitivas de nube o operaciones que sean aplicaciones on-premise. Y lo que hace el sistema es crear, una vez que se produce la confirmación, recibe la comunicación y vemos aquí, dentro de la aplicación contable, que se ejecuta y la aplicación correspondiente pues se ha aprobado, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros vamos a la entidad, nos vamos a crear una serie de elementos que nos va a permitir conseguir
en ese proceso la ventaja a la hora de poder diseñar una aplicación que realmente sea una aplicación que tenga éxito dentro de una organización. Porque el arquitecto de soluciones, todas estas acciones, todas estas habilidades y conocimientos son fundamentales, pero también, y son muy importantes, obviamente, esas habilidades personales que sea capaz de poder conocer y entender en dónde va a generar más valor en la organización la solución. Ahora, no sé si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna cuestión, por favor. Vale, pues entonces vamos a ver, si no hay ninguna, voy a ceder paso a Alejandra para que nos pueda comentar un poco también algunos de los elementos que tenemos precisamente para poder aportar. Uno de los aspectos que aquí creo que es importante también es esa necesidad de conocimiento global y bueno, pues comentaros. No sé si está Alejandra disponible. Sí, hola a todos. Bueno, comentaros que tenemos actualmente una oferta especial que estamos ofreciendo a los participantes de estas sesiones. Vamos a ofrecer un MOOC gratuito de la certificación AZ900. Esta certificación es la certificación de Microsoft Azure Fundamentals y bueno, pues para aquellos que estéis interesados, que sepáis que tendría vigencia esta oferta hasta el 31 de octubre y podéis contactarme a mi email. En relación a las ofertas de México, pues luego haremos un breve comentario que tenemos a Erika como ponente hoy. Y también añadir que contamos con la siguiente oferta. Hemos decidido ampliar el 70% de descuento para la certificación de A100 en relación con el análisis de datos con Microsoft Power BI, puesto que está teniendo bastante éxito en México. Y bueno, pues comentaros que es un descuento bastante agresivo y bueno, pues el precio usual es de 695 € y con el 70% de descuento se quedaría en 208,5 €. Y bueno, también añadir que nuestras ofertas van variando y cambiando según las necesidades del negocio y también lo que nos va definiendo un poco Microsoft. Muy bien, muchas gracias. Y sí me gustaría comentar el desarrollo de nuestra comunidad de Nanford, como aquellos y aquellas que estáis dentro de nuestros eventos de forma periódica, que queréis conocer nuevas tecnologías y que estáis pues apoyándonos en este día a día, en el que a través de sesiones que son totalmente gratuitas y de carácter técnico, como la que acabamos de ver, pues podáis también tener nuevas ideas y que de alguna manera os podamos ayudar sin necesidad de tener que contratar un curso formal o una acción formal, que obviamente si en el futuro o en el presente tenéis interés, claramente, pues esa es nuestra base de actividad, ¿no? Nosotros vivimos precisamente de vender y generar conocimiento a través de las distintas necesidades, ¿no? Igual que nuestros compañeros de Secutrain. La comunidad de Nanford es una comunidad totalmente gratuita donde la persona únicamente tiene que aceptar pertenecer y que va a recibir de manera muy poco habitual, pero de vez en cuando información sobre, por ejemplo, esta ventaja de curso material gratuito de Microsoft. Que os vais a tener cursos sobre material gratuito de Microsoft y la única condición es que lo podáis activar. Porque no vale únicamente hacer, oye, dámelo y luego no, sino si nosotros os lo damos, va a ser un valor, vais a tener el MOOC, vais a poder ver ese contenido oficial del área en este caso de la Z900, pero en las próximas sesiones vais a ver que también vais a poder, si estáis interesados en otras, vais a poderlas también pedir y simplemente pues recibir esa información de noticias nuestras y actividad. Hay una manera de registraros ahí. Si queréis, por ejemplo, los vídeos de las propuestas y los vídeos de estos eventos, pues van a ir precisamente a los miembros de la comunidad, porque son los más comprometidos con nosotros y
y porque realmente, pues, si alguno de vosotros o vosotras queréis tenerlo, pues simplemente miembro de la misma. Además, me gustaría ya en este caso agradecer a Alejandra la información y dar paso a Erika para que nos pueda explicar los distintos elementos relativos a Alianza. ¿De acuerdo, Erika? Por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y pues sí, como nos comentaban, ya tenemos ya un año con la alianza de NAMFOR y hemos estado haciendo este tipo de eventos, seminarios de temas de interés, de nuevas tecnologías para todos ustedes. Y bueno, el día de hoy les queremos presentar unos videos donde explicamos un poquito más sobre esta metodología de cursos híbridos, que es con acompañamiento de instructor, pero que van avanzando a su propio ritmo para que los puedan conocer. Entonces, no sé si puedan poner el video. Alejandra o Javier, no sé si tengan el video por ahí. Sí, un segundo. Estoy viendo a ver si Javier puede poner la presentación. Ah, ok, muy bien. Sí. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? Sí. Pero no tiene audio. Hemos intentado ver aquí, pero el problema es que lo estoy poniendo, pero parece que no lo coge. Incluir sonido del equipo, comparto, y cuando voy a compartir me da un pequeño error. Bueno, si no, pues se los compartimos también en el correo para que lo puedan ver. En este video lo que queremos es mostrar los diferentes beneficios que tiene este método de estudio, que es autoestudio, pero van avanzando a su propio ritmo. Por si tienen alguna duda o algo no quedó muy claro, cuentan con un soporte de instructores para estar resolviendo. Entonces, a través de su acceso, ustedes pueden ir avanzando, pero sentir que sí tienen el apoyo de alguien para poderlos acompañar durante su aprendizaje. A través del correo del que se registraron, les enviaré la grabación del día de hoy y además les compartiré este video para que también lo puedan conocer. No sé si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Muy bien, como les comentábamos, ya tenemos cierto tiempo ya trabajando con ANFOR, ya tenemos varios clientes que han tomado esta capacitación. Aquí tenemos solamente algunos de ellos, que de hecho ya tanto Francisco Chacón como Benito Valle están certificados en el AZ104 de Microsoft Azure, tomándolo con esta metodología que les comento. Por ejemplo, Francisco Chacón nos decía que la parte de los laboratorios, porque ustedes tienen acceso a laboratorios oficiales de Microsoft, que le fue muy funcional porque así se hacía más práctico el curso, ¿no? Y no nada más era ver videos o leer el manual, sino ya poner en práctica todo el conocimiento. Benito Valle, por ejemplo, nos comentaba del acceso de que como está 24/7, él podía acoplar su hora de trabajo y además estudiar un rato, ya sea por la mañana o por la tarde o los fines de semana que sabía que tenía tiempo libre, y así fue como logró su capacitación. Y Francisco Cintrón se centró más en la parte del soporte que les comentaba, que realmente le resolvían todas sus dudas. Él no tenía conocimiento de la parte de Azure y todas las dudas que le iban surgiendo los pudieron ir contestando a través del soporte que da Nanfor. Entonces quedó muy satisfecho con esta parte del curso. Creo que va a pasar lo mismo, de que no se escucha el audio. Entonces, bueno, ahí está
el testimonio de Francisco Chacón. De cualquier forma, también lo tenemos publicado en nuestra página, por si lo necesitan ver, ahí lo podemos tener. Mi nombre es listo, ya se Francisco escucha. Chacón Aguirre. Actualmente trabajo para Compact E. Y en la empresa tengo el puesto de líder de proyecto para uno de los equipos de Compact E. Desde un inicio, el personal de Nanford nos estuvo guiando en todo momento. Así es que siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma, como decía, te permite estar estudiando en el momento que tú así lo decidas, ya sea que tengas ratos libres en tu jornada laboral o posterior a ella. Entonces, eso te da la flexibilidad de que, pues, bueno, tú organices tus tiempos y estudies ahora sí que en el momento que tú más puedas. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Alguien que no tenga experiencia en el uso de este tipo de plataformas de estudio en línea, creo que se le puede facilitar mucho el estar estudiando. Hay mucho contenido, me gustó la plataforma porque hay mucho contenido sobre el tema, te da las herramientas para que puedas hacer también las prácticas. En el caso de este curso, necesitas estar poniendo en práctica todo lo que vas aprendiendo acá de manera conceptual, que vayas aterrizando los conceptos, creo que eso es importante y la plataforma lo permite. A mí me gustó mucho esa parte. También me gustó la parte de que hay videos que la misma gente de Nanford y sus especialistas te comparten para seguir reforzando los conocimientos. Y pues bueno, mucho más el tema de que ya al final tengas ahí un par de exámenes de práctica, pues también te ayuda muchísimo ya para cuando vayas a hacer la parte de la certificación. Muy bien, y ya para finalizar les quiero presentar las promociones que tenemos para todos los que participaron en este webinar que se encuentran en México. Tenemos examen con doble oportunidad de $110 a $82.50. Puede ser para cualquier examen que esté vigente pues, de Microsoft y la vigencia es hasta el 12 de noviembre con esta promoción. Entonces, si quieren aprovechar este descuento, nada más por favor mándenos un correo y con gusto les hacemos llegar su voucher para que puedan certificarse. También por la parte de los manuales de los cursos de Fundamentals, para cualquier persona que se encuentre en México, si compran cualquier curso de Azure con código AZ, ADP o AI, pueden obtener su manual de Fundamentals gratis. El curso de Fundamentals que ustedes deseen, se los podemos compartir. Entonces, esta promoción es válido hasta el 20 de diciembre. Por si quieren aprovechar o si se inscriben a un curso ya sea en modalidad con Nanford, que fue la que le compartimos en este momento, o con instructor en vivo como lo tenemos nosotros, pueden obtener este manual. Y por último, tenemos el 70% de descuento en el curso de Ascend de Power BI. Esta promoción se extiende también hasta finales de diciembre y pues quedan 5,215 pesos masiva, lo cual es un precio muy accesible. Es el curso oficial, laboratorios oficiales, manual oficial para que ustedes puedan estudiar y también puede ser como la entrada para que conozcan la nueva plataforma, que conozcan este método de estudio y si les interesa más, pues conocer el resto de cursos que tenemos, que es una amplia oferta. Y ya nada más para concluir por mi parte, Alejandra les compartió una liga para que puedan llenar una encuesta de satisfacción para la gente de España y abajo yo puse una liga para la gente de México. Si nos pueden ayudar con sus comentarios, nos ayudan muchísimo para poder ver qué temas les interesan, qué podemos seguir trayendo, promociones que podamos manejar, todo lo que ustedes necesiten. Por favor, ayúdenos a contestar la encuesta y pues lo tomaremos en cuenta. Pues muchas gracias a todos por haber participado, gracias por su tiempo y pues cedo la palabra ya a Javier. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu explicación y gracias a todos los que estéis aquí
en esta sesión. Sí nos gustaría invitaros a un nuevo seminario que vamos a hacer en el mes de noviembre, aunque a lo mejor antes hacemos algún otro que todavía tenemos pendiente porque hay peticiones de varios temas, pero este sí lo tenemos ya organizado, que va a ser el tema de cómo vamos a aprender, cómo vamos a poder migrar SQL, qué pasa con la nube, qué pasa con todas estas infraestructuras que tenemos on-premise. Es una problemática muy grande y que en México se está produciendo mucho, igual que aquí en Europa. ¿Cómo vamos a integrarla? Y cómo vamos a poder ver estas certificaciones que tenemos desde el arquitecto, que sería el DP203, o al especialista del SQL en Azure, ¿no? La idea nuestra también es daros una visión global y aquí estará pues, un compañero nuestro, especialista, a comentaros con detalle pues, esta información. Por tanto, pues os damos, no sé si tenéis alguna pregunta, porque ya estamos próximos a terminar, y agradeceros a todos y a todas vuestra atención por vuestra participación y también que a través de Erika o a través de Alejandra pues podéis tener también la posibilidad de obtener las grabaciones o lo que hemos hablado de los MOOC en la parte de los que estáis en la parte nuestra de aquí de España. ¿De acuerdo? Pues entonces, no sé si no os queda ninguna otra duda, simplemente que por favor cumplimentéis el cuestionario que os hemos enviado para poder efectivamente mejorar y poder ofreceros contenido y temas que os sean de vuestro interés. A través de info@nanfoiberica.com podéis también hablar de nuestro cualquier comentario, duda o también petición de servicio. Y con ello pues me despido agradeciendo vuestra atención y esperamos que en la próxima pues tengamos la posibilidad de veros de nuevo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.